Dios los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia en Casa. Esto que fue en un principio, los primeros cristianos compartían la palabra de Dios en los hogares. Y bueno, debido a esto que está sucediendo con este virus, enfermedad, pandemia, como quieran llamarlo, y lo que se ha pretendido hacer, que es justamente evitar que la gente salga de sus casas, la asistencia en las iglesias se ha visto reducida en un 100%. Ahora hay algunos permisos, pero lo que no se puede impedir es que los hijos de Dios nos mantengamos en contacto a través de estas vías. Y bueno, la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar un nuevo estudio. Alicia. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Que Dios le rebendiga en esta noche y con la palabra que vamos a recibir. Y para eso vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder recibir de su palabra y poder que nos ayude a poder ponerla en práctica. Poder aprender algo más de la palabra de Dios, porque siempre nos va a ayudar para bien, por supuesto. Y como siempre nos encanta empezar puntualmente. Es una de las características de la responsabilidad del Hijo de Dios, del cristiano. Iniciar puntualmente, a menos que siempre pase algo a través de lo que tiene que ver con Internet o con los servicios y los servidores de la web. Si no, a las 20 horas comenzamos tal cual lo hemos anunciado. Y por supuesto, gracias a todos aquellos que nos han escrito en el día de ayer y antes de ayer, cuando terminamos el estudio que estuvimos viendo. Y hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio que se titula El fruto del Espíritu Santo. El fruto, ¿qué es un fruto? Sí, vamos a hablar de esto, vamos a hablar por qué el Espíritu Santo está inmiscuido en esto también. Bueno, porque el Espíritu Santo tiene que estar justamente en todo, tiene que estar fundido en todo. Vamos a comenzar, como decía Alicia, dándole gracias a Dios y preparando los corazones de aquellos hermanos en la fe y de aquellos amigos que también nos visitan, que son muy, pero muy bienvenidos para poder recibir luz de parte de Dios en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Querés orar, Ali? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque una noche más nos podemos reunir para estudiar tu palabra. Queremos llevar todo delante de tu altar, todo delante de tu presencia. En primer lugar, darte gracias por un día más de vida. Nos acompañaste, nos ayudaste. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Tu palabra, Señor, que nos esté hablando, llenando y hablando hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, y que vos nos enseñes y podamos subir un escaloncito más en tus cosas. Señor, pongo a cada oyente en tus manos. Cada dificultad, como decimos siempre, cada problema, cada obstáculo, cada imposible, lo ponemos delante de tu presencia en esta hora y creemos que para vos no hay nada difícil, para vos no hay nada imposible y que vos nos vas a responder porque hay muchos testimonios y diariamente sabemos que así lo haces. Tú nos respondes porque tú nos escuchas y porque tú nos amas. Ponemos todo en tus manos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, una vez que hemos consagrado esta reunión o este estudio también, donde vamos a estar compartiendo la palabra que es por sobre todas las cosas la palabra de nuestro Creador, aquel que desea el bien para nosotros, desea lo mejor, como estuvimos viéndolo el miércoles pasado, y seguimos profundizando en esto, porque qué importante es poder conocer la palabra de Dios en detalle, ¿no? Muchas de las cosas que suceden o que nos han sucedido en la vida justamente es por desconocimiento, y la palabra de Dios habla de esto también. Bueno, habla de todo, la palabra de Dios, ¿no? No hay cosa que se le haya escapado, porque el Creador sabe de qué cosas tenemos necesidad los seres humanos. Y mejor que Él no nos conoce nadie. Por eso la palabra de Dios nos dice que su pueblo muere por la locura del desconocimiento de su palabra. Cuando habla de morir, habla de que nos alejamos de su voluntad. Y si nos alejamos de su voluntad, evidentemente no nos va a ir bien. Pagamos después las consecuencias de estar en una mala elección, y sus consecuencias son
tremenda. Por eso, hoy vamos a ver primeramente qué es un fruto. Conocemos que la palabra de Dios habla de los frutos, ¿sí? Que por los frutos conocemos a la persona, que es un refrán muy conocido, que justamente es un refrán que salió de la palabra de Dios, evidentemente, ¿no? Y primero vamos a ver qué es un fruto, ¿no? Nosotros tenemos una idea más o menos de qué es un fruto. Bueno, un fruto, cualquier que sea su origen y aspecto, el fruto cumple tres funciones. La primera es de contener y proteger a las semillas durante el desarrollo. ¿Sí? Dentro del fruto hay semillas. ¿Para qué? Para que una vez que esas semillas salen y caen en tierra, vuelvan a dar, ¿qué cosa? Más fruto, más fruto. Y contribuye justamente el fruto a la dispersión de estas semillas cuando justamente se rompe el fruto y esa semilla cae en tierra una vez que madura. Y además sirve para poder alimentar a otros. Qué importante la función del fruto. No nos olvidemos de esto. El fruto en sí mismo trae vida en su interior. El fruto trae semilla y la semilla es vida. Y cuando hablamos del fruto, estamos hablando del fruto natural, lo que nosotros conocemos. Dice que un fruto, tenemos dos tipos de fruto, ¿no? Está el fruto según su naturaleza, que son frutos secos, donde a veces todo lo que es la parte exterior o la pulpa de su fruto es duro, es leñoso y no es comestible. Pero también existe otro tipo de fruto que es carnoso, es un fruto que es suave, que es comestible, que es blando, generalmente es comestible y por sobre todas las cosas, todo lo que aloja ese fruto es vida y vitamina que alimentan nuestro cuerpo. ¿Por qué es tan importante conocer qué es un fruto y cuántos tipos de frutos hay? La pregunta es la siguiente, que Dios nos hace hoy a todos nosotros, a los que conocemos el camino de Dios, a los que de oídas escuchan de hablar de Dios pero no ponen su fe en Dios. También es importante porque la palabra de Dios abarca para todo el mundo, es para toda carne. Y es importante preguntarnos esto, ¿qué tipo de fruto tiene mi vida? ¿Es un fruto seco? ¿Es un fruto carnoso? ¿Es un fruto que no se puede comer, que la gente lo desecha? Cuando nos ve a nosotros dice, mira el carácter que tiene este. No, yo no me acerco. Siempre está pensando mal. Siempre tiene problemas. Siempre parece que fuera mufa. La gente conoce a ese tipo de personas como mufa. Y realmente no encuentra nunca una palabra buena, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Esos son frutos secos. Son frutos que no tienen vida. Son frutos que no sirven para alimentar. Ni tampoco dan vida. Pero después está el otro fruto, el fruto carnoso. Ese fruto que tiene en su interior semillas que dan vida cada vez que se plantan. Cada vez que transmitimos algo a alguien, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de aliento, aquellos que están enfermos poder visitarlos con el fruto del amor. ¿Sí? El fruto de la esperanza, estar contentos, estar alegres, estar felices. Y la palabra de Dios nos dice algo más profundo, estar gozosos. Vamos a ver después qué es estar gozoso. Pero este fruto es el que nosotros debemos tener. ¿Y cómo obtener este fruto? Bueno, es fundamental. Acá estamos aprendiendo que la relación con Dios es pura y netamente espiritual. ¿Sí? Espiritual. Y hoy Alicia me hacía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta esta? Con respecto a si yo tengo que, si es espiritual, ¿por qué tengo que? Una cosa que quería ver, por lo que yo interpreto, el fruto es beneficioso para mí, para mi interior, pero por lo que estoy interpretando también es beneficioso para los demás, el fruto que yo tenga, bueno o malo. Totalmente. Si es malo, no es beneficioso, sí, es perjudicial. Es perjudicial. Si es bueno, es beneficioso para los demás, no solamente para mí. Y si es malo, también es perjudicial para mí, porque yo sigo hundiéndome en la tristeza, en la angustia, en la depresión. Pero cuando
nuestro espíritu, estuvimos aprendiendo esto en lecciones anteriores, nuestro espíritu es aquello que Dios creó para poder comunicarnos con Él. Cuando nuestro espíritu tiene contacto con el Espíritu Santo de Dios, ahí comienza a producirse el verdadero fruto para vida. Y no para vida común, normal y silvestre donde tenemos un límite, sino para vida eterna, dice la palabra de Dios. Por eso vamos a compartir en esta introducción donde el tener y alcanzar más de Dios y el conocer más de Dios nos permite ser dirigidos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, en el fluir que nosotros tenemos al hablar, para que no sean palabras nuestras prefabricadas, sino que sea el fluir del río de Dios a través de su Espíritu Santo para que llegue a lo más profundo del corazón, del hombre, de la mujer, del joven, del niño y del anciano, porque todos, absolutamente todos tenemos esa necesidad imperiosa de estar comunicados con Dios y sentirnos bendecidos por Él. Por eso, en la medida que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, allí va a ser cómo se va a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios obrando en nuestro espíritu nos va a dar fruto, y fruto en abundancia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Bueno, qué importante, ¿no? Jesús decía que Él no necesitaba simplemente seguidores. Él quería formar discípulos. Quería formar hombres y mujeres que estén revestidos con el poder de Dios. Y para estar revestidos con el poder de Dios, tenían que tener relación directa con su maestro. Y esto es lo que intentamos hacer, que conozcamos más la palabra de Dios, que se conozca más la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que una vez que nos arrepentimos, que confesamos que hemos hecho cosas que a Dios no le agradaban y pedimos perdón y Dios nos perdona, poder reconocer en Jesucristo aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida, pero vida en abundancia y vida eterna. Y esto es que una vez que sucede en nuestro corazón, es donde empezamos a manifestar esa relación directa con Dios para tener fruto. Y no cualquier fruto, sino frutos espirituales que sirven, como recién hablábamos con Alicia, para que los demás se contagien, para que haya frutos en otros y la semilla que brota de nuestro fruto, bueno, sea plantada en los corazones, en la tierra de los corazones de otros y pueda germinar y dar otros frutos y así contagiar a otros también. Cuando hablamos de lo que dice acá justamente este versículo de Juan, capítulo 15, versículo 8, está diciendo que nosotros podemos dar mucho fruto, pero mucho fruto. Jesús nos decía que Él anhelaba que nosotros demos mucho fruto, no que nos quedemos con los brazos cruzados, lamentándonos por la situación, llorando por una u otra ocasión que nos sucede en la vida, sino poder enfrentar, ser proactivos, poder enfrentar cada problema, cada dificultad y también las alegrías y darle gracias a Dios. Y sabiendo que con la ayuda de Dios vamos a poder dar fruto. Además es tan importante que ahora vamos a ver en Gálatas cómo hacer para poder dar fruto. Y hay un secreto, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Y esto es fácil? No es fácil. Hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu, entre los deseos nuestros, entre nuestra concupiscencia y lo que el Espíritu Santo desea. Pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a escuchar lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 24. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien.
inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Bien, como dice la palabra de Dios, nosotros estamos viendo que hace una diferencia muy marcada acá el apóstol, donde nos exhorta primeramente el Espíritu Santo a que vivamos por el Espíritu Santo de Dios, para no seguir los deseos de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza siempre tiende a pensar y a elegir lo malo. Sin embargo, la palabra de Dios nos está exhortando y una y otra vez que lo que desea el Espíritu Santo es contrario a los deseos de la carne. Por eso debemos anhelar vivir en el Espíritu y poner toda nuestra voluntad y nuestros deseos en buscar del Espíritu Santo de Dios todos los días y a cada instante. Ahora, qué importante es saber, vamos a obviar por ahora el pasaje de donde habla del 19 al versículo 21, donde está hablando de cuáles son las obras, ¿sí?, de la carne. Porque cuando hablamos de frutos, tenemos que hablar de las cosas buenas que vienen de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hablamos de las obras, ¿sí?, las obras de nuestra naturaleza humana, que siempre son tendenciosas a hacer lo malo, a hacer lo no bueno, a hacer lo que a Dios no le agrada. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en cambio, dice allí a partir del versículo 22, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Primeramente es amor. Aprendimos uno de los primeros versículos que hemos aprendido en la Biblia o en la escuela dominical, es Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando hablamos de amor, está íntimamente relacionado con Dios. Dios es amor, el amor es Dios, ¿sí? No puede haber en una expresión cuando decimos yo te amo, algo escondido que tenga que ver con el odio, con la envidia, con el celo y con tantas cosas más. Cuando hablamos de amor, es un amor desinteresado que todo lo da para que el otro esté bien. Ese es el verdadero amor. Primeramente es amor, después alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Qué palabra esta? Dice, no hay ley que condene estas cosas. Por el contrario, hay realmente bendición hasta que sobreabunde y galardones cuando hay frutos de este tipo en abundancia en nuestra vida. Dice, es más, los que somos de Cristo Jesús, hemos crucificado la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos, y en su lugar el Espíritu Santo pone este fruto. Ahora fíjense en esto. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, debemos entender que es un solo fruto con sus diferentes manifestaciones. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo es esto? Si nosotros decimos, por sus frutos los conoceréis. Hemos estado acostumbrados a decir los frutos del Espíritu Santo. Para entenderlo mejor, vuelvo a repetirlo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo debemos entender, comprender que el Espíritu Santo de Dios en su palabra nos está hablando de un solo fruto con sus diferentes manifestaciones. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Vamos a hacer de cuenta que estamos tomando una naranja y cuando pelamos esa naranja vemos que en su interior hay una cantidad de 9 o 10 gajos que tienen esa particularidad, esa virtud en cada uno de esos gajos
que hacen a un todo del fruto. ¿Se entiende? El fruto es uno solo, pero sus manifestaciones son varias. Por eso está hablando acá dice, el fruto del Espíritu Santo de Dios, y comienza a enumerar una serie de virtudes. ¿Sí? No habla de los frutos, habla del fruto, es uno solo. Esto es lo que tenemos que entender y tenemos que aclarar, porque muchas veces se ha malinterpretado, quizás por una mala enseñanza o quizás porque se tomó livianamente. El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es uno, con sus diferentes manifestaciones, ¿sí? Por eso es importante poder determinar cuáles son cada una de ellas, que la vamos a ir viendo en este estudio. Pero otra cosa que queremos aclarar, los estudios estos son concretos, no son largos, no son extensos, para que nos quede grabado, que nos quede bien grabado cada una de las cosas que tenemos que aprender, por supuesto, de la palabra de Dios, para conocer su voluntad. Pero además es para que ustedes tengan la posibilidad de poder otra vez verlo y verlo una vez más, y si le quedaron dudas, escribirnos para hacernos preguntas. Y es más, le mandamos las fotos de lo que nosotros estamos hablando para que vean todo el texto de los estudios. Y este texto tiene que ver con la única y verdadera verdad, la palabra de Dios. Yo quería decir algo, ¿no? Que cuando nosotros conocemos a Jesús, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, todos. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos lo que hizo Dios, lo que hizo con su Hijo Jesucristo, y lo aceptamos, le decimos que sí, que entra a nuestro corazón, que creemos en Él, ahí tenemos al Espíritu Santo con sus frutos. No quiere decir que de golpe tengamos y estemos llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Todo eso, si bien lo derrama y lo tenemos que ir desarrollando, porque es un crecimiento diario. Tenemos amor, pero necesitamos más amor. Tenemos fe, necesitamos más fe. ¿Tenemos amabilidad o nos falta? Seguramente que algunos de estos frutos que se han nombrado nos falta, o somos débiles, o tenemos poquito, no tenemos dominio propio. Eso no quiere decir ni que Jesús nos condena, sino que quiere que tengamos todos y que tengamos ese crecimiento diario para buscarlo y permitirle ser sinceros delante de Dios y decirle que quiero crecer en tal o cual fruto, que para eso los tenemos que conocer cuáles son, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fruto, quiero decir, pero en cuál tenemos que ir creciendo? No decepcionarnos si no tenemos suficiente de algunos de los que se han nombrado, porque Dios es amor. No podemos hacer nada para que Él nos deje de amar, ni podemos hacer más cosas para que Él nos ame, porque Él es amor. Él no tiene otra, te amo más porque hiciste, te amo menos porque pecaste. No, Él es amor, no tiene otra opción. Él nos ama a pesar de nosotros mismos. Amén. Eso quería aclarar. Bien, bien. Qué importante el complemento, ¿no? Qué importante el complemento de la aclaración, porque hay muchos aspectos, muchas aristas, y tratamos de ir viéndolos despacito para que todos podamos comprenderlo y entenderlo bien, pero bien detallado. Ahora, el fruto del Espíritu, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo de Dios, es aquel que solamente Dios tiene la capacidad, y escuchen bien esto, lo voy a repetir otra vez para que les quede bien grabado, el fruto del Espíritu Santo es aquel que solamente Dios tiene la capacidad de producir en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. No podemos producirlo nosotros por nosotros mismos. Esto es lo que tiene que quedar claro. El fruto del Espíritu Santo viene del mismo Espíritu de Dios, de ese río que viene de la presencia de Dios a nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Y esto es algo que nos van a escuchar decir constantemente. Necesitamos una rendición completa y total todos los días, a cada instante. Buscarlo ¿cómo? En ayuno y en oración. La palabra de Dios nos dice que estemos velando constantemente, porque el día y la hora que Jesucristo viene a buscarnos no lo sabemos. Es un abrir y cerrar de ojos. Lo hemos visto en estos días, ¿no? La vida es efímera.
La vida, dice la palabra de Dios, que es como la hierba del campo, que la cortan, la echan al fuego a la tarde y ya desaparece. Bueno, así es nuestra vida, es un abrir y cerrar de ojos. Por eso nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, y es en esa necesidad que tenemos que estar siempre alertas, atentos, como las vírgenes, que eran las vírgenes que estaban siempre con su aceite de reserva para que no les agarre después que no tenían para prender el fuego y llegar y estar atentas cuando llegaba el novio, ¿no? Entonces, esto es tan importante, estar atentos, estar atentos. Así que recuerden, el fruto del Espíritu es aquel que solamente Dios puede tener y producir la capacidad en la vida de un creyente. Por eso es tan importante esta comunión. Jesús, ¿qué dijo? Dijo que los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, se iban a identificar, y ojo con esto, se iban a identificar por el fruto que se manifiesta en sus vidas. Porque muchos están sin manifestar nada. Usted ve en la vida secular, no estamos hablando de una vida de comunión en la iglesia, porque en la iglesia somos todos amorosos, hasta empiezan a agitarse las alitas atrás y como que nos levantamos un poquito del suelo. Pero estamos hablando de nuestra vida secular. Nosotros, nuestra oración constante es: Señor, que los demás vean a Cristo en nosotros. Que los demás vean a Cristo y sientan a Cristo cuando hablamos, cuando miramos, cuando nos expresamos. ¿Y es fácil? No es fácil, porque no es una capacidad nuestra, es la capacidad que Dios produce en nosotros cuando tenemos comunión. Por favor, entendámoslo. Si no tenemos comunión con Dios, si no tenemos comunión buscando a su Espíritu Santo a cada instante, no podemos producir esa manifestación del fruto del Espíritu Santo. Esto tiene que quedar claro. Jesucristo dijo que por el fruto que se manifiesta en nuestras vidas nos iban a conocer. ¿Y cuál es el fruto que producimos? Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Esto es clarito, no tenemos escapatoria. Y si miramos para otro lado, hermano, analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor. Analicemos cómo nos entregamos a Dios. Analicemos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Tremendo, tajante, profundo, realmente como todo lo que Jesús decía. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que lo vamos buscando, a medida que vamos orando, entregando nuestra vida, cada vez entendemos más lo que Jesús nos está diciendo. Por eso los animo a que tengan una vida de comunión con Dios. No es tiempo para estar jugando, ya no se puede estar perdiendo más el tiempo. Ustedes ven cómo está el mundo, ustedes ven cómo las cosas que están pasando y lo que se está planificando para cada uno de los seres humanos. Pero hay una promesa de Dios para sus hijos, que vamos a estar guardados y protegidos aquellos que le buscamos constantemente. Después va a venir, como decía Jesús, el lloro y el crujir de dientes. Cuando la puerta se cierre, ahí va a estar el problema. ¿Por qué no habré escuchado la palabra? ¿Nosotros qué hacemos? Sembramos esta palabra con este propósito, de que puedan entender y conocer la verdadera voluntad de Dios. Así que el fruto del Espíritu es la naturaleza. Y escuchen bien esto porque lo voy a volver a repetir. El fruto del Espíritu Santo es la naturaleza de la persona de Jesucristo, formándose y manifestándose en la vida de los hijos de Dios. Otra vez.
Parece un juego de palabras, ¿no? Pero en realidad es profundo. El fruto del Espíritu Santo de Dios es la naturaleza de la persona de Jesucristo formándose y manifestándose, no solamente formándose, y manifestándose en la vida de sus hijos. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sos una hija de Dios? ¿No lo sos? ¿Querés ser un hijo, una hija de Dios? Orale a Dios, decirle, Señor, yo creo que tu palabra es verdad, yo creo en Jesucristo que murió por mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que hice y quiero recibirte como mi Señor y Salvador porque Jesús pagó por mí lo que yo tendría que haber pagado y resucitó, y a través de esa resurrección me dio vida eterna. Si le decís esto a Jesús en tu intimidad, sos un hijo, una hija de Dios. Pero Jesús te dice, ahora cambia de vida. Ya no peques más, ya no hagas más lo que le desagrada a mi Padre, a mi Dios, a tu papá. Entonces estemos bien compenetrados en esto. Cuando nosotros buscamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, forme en nosotros y se manifieste en nosotros, el fruto del Espíritu Santo va a salir sin esfuerzo. Nosotros no tenemos que forzarnos. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Tenemos que rendirnos y ser canales del Espíritu Santo de Dios y los frutos van a salir solos. Y en ese fruto que tiene muchas semillas, cuando se lo demos y compartamos a otros, seguramente va a ser bendecida esa persona, ese hermano, quien sea. Y esas semillas van a entrar en el corazón, en la tierra del corazón de esta persona, y va a dar mucho más fruto, porque van a crecer espiritualmente. Realmente este es el propósito de este estudio, donde vamos a culminar ahora leyendo Efesios, capítulo 4, versículo 18, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo el miércoles, a partir del miércoles de la semana que viene y el viernes, todas y cada una de los que estuvimos viendo, de esas virtudes que habla la palabra de Dios del fruto del Espíritu Santo. Leemos Efesios capítulo 4, versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Bien. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Cuando hay un corazón entenebrecido, cuando hay dureza en el corazón, cuando dicen, yo no creo que esto sea así. Cuando el entendimiento se pone como una roca. ¿Qué es lo que sucede? El hombre y la mujer empiezan a alejarse de la vida que proviene de Dios. Y cuando el hombre y la mujer se alejan de la vida que proviene de Dios, automáticamente sucede lo mismo, acción y reacción. Dios va quedando lejos de la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese creyente que una vez asistió a la iglesia, o quizás es tu caso, que estás yendo a la iglesia pero no sentís nada. A veces nos dicen, yo voy a la iglesia, pero ¿de qué depende? Depende de mi relación con Dios. Hoy les voy a contar un pequeño testimonio. Estuve con un hermano que por los llamados telefónicos que recibimos se lo derivé a él porque somos un cuerpo y cada uno tenemos un don que Dios nos dio y este hermano tiene el don de la liberación, ¿sí? Entonces me llamó este joven, me dice necesito liberación porque me pasa esto. Bueno, lo contacto con este hermano va a la casa, se está congregando allí en la iglesia donde él está ministrando y su vida empezó a cambiar y me dice, hoy me llamó otra vez. ¿Y qué te dijo? No, que estaba bien, pero que necesitaba liberación otra vez. ¿Pero por qué? Entonces le pregunté qué había pasado. Dice, no, porque me enojé con una persona, yo soy repartidor de comida, y bueno, y lo corrí quería pegar con el casco que se cubre la cabeza.
Dice, no, pero no. Y este hermano con la sabiduría y el discernimiento de Dios le dice, no, no necesitas liberación otra vez. Vos ya fuiste liberado. Lo que tenés que poner en práctica ahora es crecer, conocer la palabra de Dios y que el fruto del Espíritu Santo comience a manifestarse en su vida. Palabra total de sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Y escuchamos que nos dicen, no, porque yo no puedo ser feliz, tengo enfermedades por doquier, las cosas me van mal, yo necesito liberación, pero Cristo ya te libertó. Ahora, que vos no le des lugar al Espíritu Santo para que Él se manifieste y tu vida cambie, es otra cosa completamente distinta. Este es el propósito de estos estudios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, tu vida puede ser distinta. Tu vida es distinta cuando te pones en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir acá. Vamos a estar viendo el amor, el gozo y la paz en el próximo estudio. Y vamos a terminar, como siempre lo hacemos, agradeciendo a todos nuestros hermanos. Queremos saludar a Uru Gómez. Queremos saludar también a Susana López, a Susana Ledesma. Tenemos una lista muy grande de hermanos y de amigos que nos han visto y que después a posteriori ven los estudios, porque les quiero decir esto. Este estudio se retransmite en la página Iglesia en Casa, en la página Montesanto NEC, en WhatsApp, en el grupo Iglesia en Casa que tenemos de manera local, y en 4 páginas más que tenemos también, donde tenemos No al Aborto, Escogidos de Dios, tenemos el Club de los Positivos, y bueno, en esas 4 páginas también retransmitimos este mensaje, porque nuestra misión es sembrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si sembramos la semilla de la palabra de Dios, seguramente va a haber fruto y fruto en abundancia. Si tenés necesidades, si tenés dudas, nos escribís, ya sea por WhatsApp o nos escribís a el grupo donde nos estás viendo ahora. Y más tarde, hay muchos que por el horario están trabajando, no lo pueden ver en este momento, lo vuelven a ver. Hemos tenido hasta 50 reproducciones y bueno, nos ponen felices esto, porque sabemos que hay hombres y mujeres, hermanos y gente amiga que no va a la iglesia, que está recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Nos despedimos, queremos agradecer a todos ellos, queremos saludar fuertemente a Tito Patini, que estuvimos orando por él y estamos orando por él, que tiene 7 fracturas en las costillas, por su esposa Elba también, por su esposa Marina. Elba es su cuñada, también oramos por ella. Oramos por Viviana también, por el problema de neuronal. Oramos por Susana también, que tiene cáncer en los huesos. Yo digo su nombre de pila nada más, a lo mejor se confunde con otro nombre, pero van a saber a quién me refiero cuando nombro la enfermedad, la patología. Oramos también por Oscar Hayes, una persona muy mayor. Oramos por Norma también, con fuertes dolores de cabeza, que son migrañas muy fuertes. Estamos orando constantemente por ellos y por tantos hermanos y amigos que piden oración. Vamos a cerrar ahora con esta oración y no duden en escribirnos para poder saber su opinión y si tienen dudas también. Vamos a orar, Ale. Oramos y ponemos todas las necesidades delante de la presencia de Dios, creyendo, como les decía al principio, que Él nos va a responder. Amén. Padre, te agradecemos por lo que nos has enseñado. Sí, Señor, queremos más de tu Espíritu Santo, que cada día, Señor, apenas nos levantemos y vos nos permitas levantar, te agradezcamos, Señor, y podamos buscarte. Amén. Podamos guardar ese tiempo de intimidad contigo, Amén, a solas, para buscar más de tu presencia. Amén. Pero en este momento nos ponemos de acuerdo para pedirte más de tu Espíritu Santo, más de tu llenura, Amén. más de tu revelación, y que aumentes el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Auméntalo, Señor, para que nosotros lo podamos desarrollar, podamos crecer y podamos ser de bendición al que está al lado nuestro. Amén. Ahora ponemos las necesidades de los oyentes en tus manos y de todo aquel que va a ver este estudio. Señor, llame como se llame la necesidad, Sí. enfermedad económica, familiar. Amén. Señor, todo problema,
toda dificultad. Necesitan paz, necesitan autoridad, necesitan liberación. Amén. Cada dificultad, Sí, Señor, la presentamos delante de tu trono. Amén. Las deudas, todo lo ponemos delante de ti. Amén, Tú sabes, Señor. Amén. Señor, Amén. las dificultades y los problemas y lo que es imposible para nosotros, para vos es posible. Amén. Queremos llevarlo delante de tu presencia, como dice tu palabra, con ruego, con clamor, con súplica y Amén. con acción de gracias. Amén. Te damos gracias, Gracias. porque nos vas a responder, nos vas Gracias. a contestar y porque nos vas a ayudar a crecer. Amén, En Señor. el nombre Gracias, de Jesús, Señor. amén y amén. Amén. Señor, continuamos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo para rogarte que tu Espíritu Santo nos rodee como una cúpula de fuego para apagar los dardos del maligno, deshacer las obras de las tinieblas, deshacer todo poder del ocultismo, Señor, que ha sido proferido en contra de nuestras vidas. Padre, toda fortaleza de celo, de envidia, de maldad, Padre, que sea deshecha en esta hora. Toda concupiscencia, Padre, toda iniquidad heredada generacionalmente o adquirida por malas decisiones, se deshace ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Cristo te rogamos que tus ángeles acampen a nuestro alrededor, nos defiendan de toda especie de mal, que tus querubines, serafines y arcángeles estén batallando a nuestro favor en las regiones celestes y terrestres, en contra de toda hueste, principado, potestad, gobernador, legión y espíritu inmundo de las tinieblas, atándolos, reprendiéndolos y echándolos fuera de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos, bendito Dios, para que cada hermano, cada hermana, Señor, cada hombre, cada mujer que está escuchando, Señor, estas oraciones, tu Espíritu Santo los toque y penetre en lo más profundo de su corazón, dando convicción, Padre, de que debe tener comunión contigo, el único dador de la vida y de la vida en abundancia, Padre. Padre, Jesucristo nos dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva si bebíamos del agua que Él nos iba a dar. Señor, que podamos beber de esa agua de su palabra, Padre, esa agua que nos sacia la sed. Padre, tenemos sed de Él, tenemos sed de ti, tenemos sed, Padre del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, bendito Dios, sana todo dolor en los huesos, Padre, sana todo dolor en las articulaciones, ahora toda articulación de la cintura, de las rodillas, Padre, toda articulación de la cervical, de la columna vertebral, Padre, en el nombre de Jesús, toda osteoporosis, Padre, en el nombre de Jesús se cura ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que oraremos por los enfermos y sanarán, y que enviaremos la palabra y serán sanados en el nombre de Jesús de Nazaret, por toda adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicción al sexo, Señor, ilícito, adicción, Padre del cielo, ahora la violencia, Padre, en el nombre de Jesús nos volvemos en contra, Padre, de toda adicción, Padre, a la alimentación desmedida. Padre, nos volvemos en contra, Padre, de todo problema glandular, y en el nombre de Cristo comienzan a regenerarse las células, comienzan a regenerarse las arterias, las venas, Padre, el sistema linfático, el sistema de hipertensión, oh bendito Padre celestial, el sistema hepático, el sistema respiratorio, oh Dios, en el nombre de Jesús, comienza a regularizar para aquellos que creen, porque tu palabra dice que Jesucristo dijo, si crees, todo es posible. Si puedes creer, todo te es posible. En el nombre de Jesús te animamos para que tengas fe en esta hora, para que toques el manto de Jesús, como la mujer que tenía ese flujo de sangre durante tantos años, y solamente al tocar el manto de Jesús se desprendió poder de él. Igual que cuando Jesucristo mandó la palabra y el siervo de ese centurión fue sanado, en el nombre de Jesús enviamos la palabra donde quiera que estés, donde quiera que escuches ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de angustia se va en el nombre de Jesús de Nazaret, y en su lugar se planta el gozo del Señor, porque el gozo de Dios es la fortaleza de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret lo creemos, lo confesamos, y en el nombre de Jesús declaramos que está hecho, porque aprendimos a proclamar la palabra de fe, y la palabra de fe dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien te rogamos todas estas cosas y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén, amén y amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Amén. Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es poder confiar
en aquel que todo lo puede y en aquel que nos da la salida. Y la llave para abrir la puerta y encontrar la salida es la oración, es clamar, es rendirnos a Dios. Amén. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Y vamos a estar anunciando que también que vamos a compartir la cena del Señor por este medio. Y también lo vamos a hacer, si Dios nos permite, vinculados también con WhatsApp para que otros hermanos también puedan estar participando. Que Dios los bendiga, transmitan la palabra de fe y recuerden, dejen que el Espíritu del Nazareno esté formando y capacitándonos para transformar nuestra vida en mucho fruto. Que Dios los bendiga. Bendiciones.